Mi esposa Carmen y yo hemos estado planeando y orando por este tiempo ya por algunos meses. This is not our first time to Mexico. No es nuestra primera vez en México. We've actually been to Mexico a few times over the years, usually with crew. De hecho, he visitado México en varias ocasiones, la mayoría con trabajo con crew. But this is our first time to Puebla. Pero es nuestra primera vez en Puebla. And I'm very excited to be here at the first time for this conference for us. Y estoy muy emocionado de estar en este congreso con ustedes. Maybe tomorrow night I'll show you a picture of our children, Quizá mañana les muestre una foto de nuestros hijos so you can see the whole thing. para que vean a toda la familia. But tonight I want to go ahead and begin what we're going to talk about. Pero quiero iniciar esta noche sobre lo que vamos a estar hablando en los siguientes días. There's two things that I often wonder about these days. Hay dos cosas que a veces me pregunto en días como estos. One is, what is God up to in the world? En estos días, ¿qué está tratando de hacer Dios en el mundo? The second thing is what does God want to do through your generation? Y la segunda cosa es, ¿qué quiere hacer Dios a través de tu generación? You probably know that the world is facing the biggest migration pattern since World War II. Quizás saben que actualmente el mundo está enfrentando la mayor patrón de migración desde la Segunda Guerra Mundial. People are leaving their countries, especially where there's strife, and they're moving into the cities. La gente está saliendo de sus países y está yendo hacia la ciudad. In some cases, they're changing countries. En muchos casos están yendo de un país a otro. In some cases, they're moving from the rural areas into their own major cities. En otros casos están cambiando de la parte rural hacia la ciudad. But there's a great path of migration, and God is up to something. Pero hay un gran patrón de migración y Dios quiere hacer algo. Even in this country, Mexico, the cities are growing rapidly. Incluso en México las ciudades están creciendo rápidamente. Those that estimate say about 3 to 5% growth in the major cities of this country every year. Se estima que hay un de 3 a 5% de crecimiento en cada ciudad aquí en México. Mexico is now the 10th largest country in the world. Y México es el país número 10 en población en todo el mundo. And it's the largest Spanish-speaking country in the world. Y es el país más grande de habla español. Mexico City, with 22 million people, La Ciudad de México, con 22 millones de habitantes, is the largest city in the Western Hemisphere. es la ciudad más grande del hemisferio oeste. God is up to something in Mexico, too. Y Dios está haciendo algo en México también. I think one of the things God is doing is He's gathering. Y creo que una de las cosas que Dios está haciendo está reuniendo. I actually believe He's bringing people together to make it easier to tell them about Jesus. De hecho, yo creo que está reuniendo gente para que sea más fácil compartirles de Cristo. So what will we do? How will we take His place at mission? Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro lugar en esa misión? And then there's your generation. Y luego está también tu generación. Do you know that sociologists tell us that your generation is more the same worldwide than any generation before? Los sociólogos nos dicen que tu generación es más homogénea. Esta generación es más homogénea, son más parecidos los jóvenes de todos los países en esta generación más que antes. David is actually the preacher. I just give him words. David me está corrigiendo todo. What that means is that, like any other generation before, you have more things in common with every other person your age around the world than differences. Lo que eso quiere decir que con gente de tu edad en todo el mundo tienen muchas más cosas en común que diferencias. Why is that? ¿Por qué es eso? Because you're the most connected generation you've ever seen. Son la generación más conectada que hemos visto. You're connected through this. Están conectados con sus teléfonos. You can know what's going on in the world at any moment in time through this. Puedes saber lo que está pasando en el mundo en cualquier momento. You can connect with friends anywhere in the world through that phone. Te puedes conectar con amigos en cualquier parte del mundo a través del teléfono. So you're the most connected. Así que son la generación más conectada, You're the most educated. son la más educada, You're the most mobile, able to move around. son la más móvil que se pueden mover de un lugar a otro. As I mentioned, you're more aware of the needs of the world than any generation before you. Están más conscientes de las necesidades del mundo. So you're in a prime position to take advantage of what God is doing in the world. Así que estás en una posición clave para aprovechar todas estas situaciones que están pasando en el mundo. So you know the theme. Ya Life on saben mission, living on mission. el tema, ¿verdad? Vida en misión.
So we have to talk about what does that mean? What does it mean to live on mission? Así que tenemos que hablar qué significa vivir en misión. Well, I think it has a few things that we have to consider. Y creo que hay algunas cosas que tenemos que considerar. It has some qualities, some traits that we have to think about. Hay algunas características que tenemos que considerar. The first one is this. La primera es esta. Will we continue to see God as He truly is? ¿Vamos a continuar viendo a Dios como realmente es? So much of the Christian life is continuing to understand and see God for who He is. Mucho de la vida cristiana es continuar viendo a Dios como verdaderamente es. That's the starting place of mission. Ese es el lugar de inicio de la misión. But then second, you have to see yourself as God sees you. Y segundo, tienes que verte a ti mismo como Dios te ve. Do you see yourself as completely loved and totally accepted by God? ¿En verdad te ves como completamente amado y aceptado por Dios? Third, you have to see others as God sees them. Tres, tienes que ver a los demás como Dios los ve. Do you see every person you come in contact with as inherently valuable and worthwhile? Ves a todas las personas con las que tú estás en contacto como una persona que es valiosa y que vale la pena invertir en él. And then finally, you have to decide, will I take my place in God's kingdom? Y finalmente tienes que tomar la decisión de si vas a tomar tu lugar en el reino de Dios. And what that means is that you will obey His calling on your life. Lo que eso significa es que si vas a obedecer el llamado de Dios para tu vida, Whatever He wants you to do, wherever He wants you to go, sea lo que sea que Él quiere que hagas en el lugar donde quiere que lo hagas, and you'll step out in faith and engage with others. y ver si vas a tomar ese paso de fe y hacer eso. I think that lays the foundation for what mission is really about. Y todo eso es el fundamento de lo que queremos decir con misión. So to try and help us this week, we're going to look at 4 different messages from the Bible. Así que para ayudarnos a entender todo esto, esta semana vamos a hablar de 4 mensajes de la Biblia. Tonight we're going to talk about created in His image. Hoy vamos a hablar de creados en su imagen. We have to know the reason why God created us. Tenemos que saber la razón por la que Dios nos creó. What's our purpose in life? ¿Cuál es nuestro propósito? But tomorrow night we'll look at living out of brokenness. Mañana vamos a hablar de viviendo desde el quebrantamiento. Because things are no longer the same as they were when it was originally created. Porque las cosas ya no son igual que como fueron diseñadas en el origen. And then thirdly, we'll look at dining at His table. Después vamos a hablar de cenando en su mesa. And what does that mean in life of mission? Y vamos a ver qué significa eso con una vida en misión. And then finally, on the last night, we'll look at serving in His kingdom. Y la última noche vamos a hablar de sirviendo en su reino. What does it really require to serve ¿Qué es lo que se necesita, en verdad, para servir? and to take our place in His kingdom? Para tomar nuestro lugar en el reino. As we begin tonight and look at created in His image, let me ask you a question. Al iniciar hoy a hablar de creados a su imagen, déjenme hacerles una pregunta. Has there been a point in your life where you have had a crisis of faith? ¿Alguna vez en tu vida has tenido una crisis de fe, crisis en tu fe? For me, there's been at least 4 times. Para mí han habido por lo menos 4 veces. The first time was when I was 13 years old. La primera vez fue cuando tenía 13 años. I did not know Jesus at that time, En ese entonces no conocía a Jesús, but there were friends around me that were telling me about Jesus. pero había amigos a mi alrededor que me platicaban de Jesús. And it was a crisis of faith. Are my friends right or are they wrong? Y era una crisis de fe porque yo me preguntaba si mis amigos tenían razón o no. And the question I was asking, is God real? Y la pregunta que hacía ¿es Dios real? Can He really do something about the sin that I know that's in my life? ¿En verdad puede Él hacer algo acerca del pecado que yo sé que hay en mi vida? Can I really experience forgiveness? ¿En verdad puedo experimentar el perdón? That was a crisis of faith moment for me. Y ese fue un momento de crisis de fe para mí. Would I believe God or not? ¿Le creería a Dios o no? But it was at that point when I did receive Jesus as my Savior. Y fue en ese punto cuando sí decidí recibir a Cristo como mi Salvador. But there was another crisis moment when I was 17 years old. Pero hubo otro momento de crisis cuando tenía 17 años. I grew up an only child. I have no brothers or sisters. Soy hijo único, no tengo hermanos o hermanas. When I was 17, my parents separated and were going to plan on getting a divorce. Pero cuando tenía 17 años, mis padres se separaron y estaban planeando divorciarse. I was in my last year of high school and getting ready to go to university. Estaba en mi último año de la preparatoria, preparándome para ir a la universidad. And the question I asked at that moment, does God care? Y la pregunta que hice en ese momento es,
¿a Dios le importa todo esto? Because it was an extremely difficult time in my life and in my family. Porque fue un momento muy difícil en mi vida y en el de mi familia. And it didn't seem like God cared. Y parecía que a Dios no le importaba. It was a crisis moment. Fue un momento de crisis. Would my family stay together? ¿Se iba a mantener unida mi familia o no? Would I have a home to go home to? ¿Tendría yo un hogar, una casa donde ir? Could God fix this somehow? ¿Podría Dios arreglar toda esta situación? I had another moment of crisis when I was 30 years old. Y cuando tuve otro momento de crisis a los 30 años, I'd already been on staff with crew for 8 years. ya había sido coordinador con club por 8 años. But I was beginning to wonder, is this what I'm really supposed to do? Pero empecé a pensar si realmente esto era lo que debería de estar haciendo. Was God still calling me to stay in the ministry? Seguía Dios llamándome a continuar en el ministerio. And the question I asked was, could God still lead me? Y la pregunta que me hice es, ¿todavía me puede dirigir, guiar Dios? It was a time when things were very cloudy, very confusing. I wasn't sure. Había mucha confusión en esos días, yo no tenía certeza. And I even went away and spent a week in the mountains of Colorado Incluso me fui por una semana a las montañas de Colorado, just to see if I could hear from God. solo para ver si podía escuchar de Dios. Would He still lead me? ¿Me podría Él todavía dirigir, guiar? My most recent crisis of faith was this past year. Y mi crisis de fe más reciente fue apenas el año pasado. I've now been in ministry over 35 years, Ya llevo más de 35 años en el ministerio, but this past year was the hardest year of ministry I've ever experienced. pero el año pasado fue el año más difícil de ministerio que yo he experimentado. There were many things that were happening around me. Hubo muchas cosas que estuvieron pasando a mi alrededor. People accusing me of certain things that were not true, Personas que me acusaban de algunas cosas que no eran verdad. things that were completely out of my control. Había cosas que estaban completamente fuera de mi control. And the question I had was, can God comfort me? Can He meet me in this moment? Y la pregunta que tenía es, ¿puede Dios darme consuelo en este momento? ¿Puede Él estar conmigo en esta situación? Could I trust Him in that situation too? Me preguntaba si yo podía confiar en Dios en esta situación. You see, every crisis of faith really comes down to two questions. Si se fijan, cada crisis de fe se reduce a dos preguntas. Every person asks the same two questions. Toda persona hace las mismas dos preguntas. First, is God good? La primera ¿es Dios bueno? Because when we ask if He's good, we're wondering, all these things that are happening to me, is God really in control? Does He care? Is He good? Porque cuando preguntas y vemos todas estas cosas difíciles que nos están pasando, hacemos esa pregunta, ¿es Dios bueno? ¿A Él le importa? And I think if we really believed He was good, then we would believe He's present. He understands what I'm going through. Y si creemos que Él es bueno, creo que entenderíamos que Él está presente, que Él entiende por lo que estoy pasando. But if He's not good, then He's not present, and it doesn't matter. Pero si no es bueno, entonces Él no está presente y entonces ya no So importa. when difficult things happen, we begin to ask, is God good? Is He present? Does He understand? Así que cuando pasan cosas difíciles, hago esa pregunta, ¿es Dios bueno? ¿Está Él presente? ¿Está ahí? But then secondly, does God care? Y luego la segunda pregunta es, ¿le importa a Dios? And I think how we answer that question shows the trajectory of our faith. Y creo que la forma en como contestemos esa pregunta va a mostrar la trayectoria de nuestra fe. So tonight, as we begin to look at created in His image, we're going to be looking at Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2. Así que esta noche que vamos a hablar de que somos creados a su imagen, vamos a estar viendo Génesis 1 y 2. And we know that this book, the Bible, comes straight from God. Y sabemos que la Biblia viene directamente de Dios, But God used human authors to give us the words. pero Dios usó autores humanos para darnos estas palabras. And so most scholars believe that it was the man Moses who God used to write the book of Genesis. Y la mayoría de los estudiosos dicen que fue Moisés el que escribió el libro de Génesis. So we have to know something about who Moses was writing to originally to understand Genesis. Entonces, para entender Génesis tenemos que saber un poquito de a quién Moisés le escribió originalmente. And again, most scholars believe that the audience he was writing to were the Israelites in the desert, in the wilderness. Y los estudiosos creen que Moisés le estaba escribiendo a los israelitas en el desierto. In other words, these Israelites had been slaves for 400 years in the land of Egypt. Estos israelitas habían sido esclavos por 400 años en Egipto. But they knew there had been promises made that one day they'd become a nation and they would have their own land.
pero sabían que había promesas que se habían hecho, que un día ellos iban a tener su tierra y que ellos iban a ser una gran nación. And now there were over 1 billion people as a people group. Y ahora como grupo eran más de 1 millón de personas. But it's been 400 years of slavery. Pero ya habían pasado 400 años de esclavitud. But God uses Moses to free them from Egypt and to move towards this promised land. Y Dios usa a Moisés para liberarlos de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida. And they got close to the very border of this land they were supposed to possess. Y llegaron muy cerca a esta tierra prometida. But then in a crisis of faith, they doubted God. Pero después, en una crisis de fe, dudaron de Dios. And this began a 40-year wandering in the wilderness. Y pasaron unos 40 años deambulando en el desierto. You can imagine if you were them, you'd begin to question, is God good? Does God care? Imagínate si tú fueras ellos, te empezarías a preguntar, bueno, ¿es Dios bueno? ¿Realmente le importa a Dios? So even their own unbelief created a crisis of faith. Así que su falta de fe que ocasionó esta crisis de fe. And God used Moses to write the book of Genesis to teach them something fresh about God. Y Dios usó a Moisés para escribir Génesis en este tiempo, para enseñarles al pueblo algo fresco de Dios. And so when we read this story about how the world was created, Así que cuando leemos esta historia de cómo fue creado el mundo, is to absolutely remind us that God is good and He does care. es para recordarnos que Dios es bueno y que sí le importa. That God is powerful. Dios es poderoso. That God can change things. Dios puede cambiar cosas. God can comfort us. Dios nos puede consolar. And that God actually still has a purpose for our life. Y que Dios tiene un propósito para nuestra vida. So we'll look at 3 things tonight, but first David will read this passage. It's quite long, but listen well. Así que voy a leer este pasaje, está largo. So Genesis chapter 1, starting in verse 1 through Genesis 2, verse 3. Así que vamos a leer todo Génesis 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Nos pueden escuchar o pueden seguirlo ahí si lo tienen. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara en el día, y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad.
Y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día. Entonces dijo Dios, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. We're going to look at three aspects from this quite long passage this evening, pretty quickly. Y de este pasaje vamos a ver 3 puntos. Only God truly creates. Solo Dios realmente crea. Secondly, only God creates order and fullness out of chaos and emptiness. Solo Dios crea orden y plenitud del caos. And finally, only God creates people in His image and gives them purpose. Y solo Dios crea personas a su imagen y les da un propósito. In verses 1 and 2, we see that it's only God that truly creates out of nothing. Y en los versículos 1 y 2 vemos que solo Dios crea algo de la nada. God is the only being that ever has existed that can do that can bring into being something out of nothing. Dios es el único, la única persona que existe que puede hacer eso, crear algo de la nada. So it tells us in the beginning, God created. Y nos dice en el principio, Dios creó. But it also tells us what had existed at that point, what it was like. It says it was without form and void. Y nos dice cómo estaban las cosas antes de que creara. Estaban vacías, sin forma. What that literally means is it had no order and it was empty. Lo que significa es que no tenía ningún orden, que estaba vacío. But we see that the Spirit of God is hovering over these ingredients, and He's about to change that. Pero vemos que el Espíritu de Dios se movía en todos estos ingredientes y estaba a punto de cambiar todo esto. And it tells us He created the heavens and the earth. Y nos dice que creó los cielos y la tierra. Which is really a reference that He created the whole universe. Que realmente es una referencia a que Él creó todo el universo. See, when people deny that there is a creator God, cuando la gente niega que hay un Dios creador, then we're only left with two possibilities. Solo tienen 2 posibilidades. We're left simply with ourselves, as we are. Solo
nosotros, como somos, tal como somos, and all of life is just left to chance. y toda la vida solo se reduce al azar. But if there is a creator God, Pero si hay un Dios creador, then there's purpose and meaning to life. entonces hay propósito y significado para la vida. We actually have a destiny to live out. De hecho, podemos tener un destino que vivir. And so that's the first thing that even Moses wanted to remind these Israelites in the wilderness. Y eso es algo que Moisés quería recordarles a estos israelitas que estaban en el desierto. There is a God who spoke everything into existence. Hay un Dios que solo con sus palabras creó todo. Your life is not a random chance. Tu vida no es algo solo al azar. Your life is not meaningless. Tu vida no es algo que no tenga significado. Even in the wilderness, Aún estando en el desierto, even in your moments when you have a crisis of faith, aún en los momentos cuando tengas una crisis de fe, that God still creates, He changes things. Dios crea, Él cambia cosas. And He's a purposeful God that gives you purpose. Y es un Dios con propósito que te da a ti propósito. And that's where we begin to realize that the mission of God begins right here with our purpose in life. Y ahí nos damos cuenta que la misión de Dios empieza ahí con el propósito para nuestra vida. But we have to look at verses 3 through 25 and see how God changes this dynamic. Pero tenemos que ver los versículos 3 a 25 para ver cómo Dios va cambiando toda esta dinámica. And all that David read, you realize that 7 times it says, and God said. Y en esto que leímos en el pasaje hay 7 veces donde dice, y Dios dijo, And every time God said something, something came into existence. y cada vez que dice esa frase, y Dios dijo, algo llegó a existir. We see the sovereign power of God, that He spoke a word and something came into being. Vimos el poder soberano de Dios que con solo decir la palabra, algo llegó a existir. So it says these things, God created light. Dice, Dios creó la luz, God created the skies. creó los cielos, God created dry land. Dios creó la tierra, God created the sun, moon, and the stars. Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Then all of a sudden, God creates living beings that live in the sea, Y luego creó seres vivientes en el mar, and living beings that inhabit the skies. y seres vivientes, aves en los cielos. And then God creates animals for the land. Y luego crea animales para la tierra. And we'll stop for just a minute. Y vamos a detenernos ahí por un minuto. Because God does something really significant already in all of those things that He's created. Porque ya ha hecho algo muy importante en cada una de esas cosas que ha creado. During the first 3 days of creation, Durante los primeros 3 días de la creación, when He created light and sky and sea and land, cuando creó la luz de los cielos, de los mares y la tierra, He was giving it order. le estaba dando orden. Remember, these ingredients had no order, Acuérdense que estos ingredientes no tenían orden, but now there is order. pero ahora ya hay un orden. There's separation of sky between land and water. Hay separación entre los cielos, el mar y la tierra. There's separation itself between land and water. Incluso entre la misma tierra y el mar hay separación. And He's taken away the darkness and given light. Y quitó la oscuridad y dio luz. And now things begin to work in an orderly way. Y ahora las cosas empiezan a trabajar en una forma ordenada. There's day and there's night. Hay noche, día, There's the seasons of the year. hay las temporadas del año. And we can even mark those seasons by where the sky and the stars and the moon are. Y de hecho podemos definir esas temporadas viéndonos a las estrellas y la luna. And so God gives order to life. Así que Dios da el orden para la vida. But in the second 3 days, He gives it fullness. He begins to fill the emptiness. Y en los siguientes 3 días Él da plenitud, empieza a llenar los vacíos. So now there's animals in the sea, Ahora hay animales en el mar and there's animals on dry land, y hay animales en la tierra. and there's no longer void or emptiness, Y ya no hay vacío. but there's fullness taking place. Ahora vemos plenitud, se está llenando. God is filling His creation with those things that can actually multiply. Dios está llenando su creación con cosas que se pueden multiplicar. But we've only gone through 5.5 days of creation. Pero apenas llevamos 5 días y medio de creación. There's something still missing. Hay algo que todavía falta. And so in the last half of the 6th day, God creates man and woman. Y en la segunda parte del sexto día, Dios crea al hombre y a la mujer. And it takes us down to verse 26. Y nos lleva al versículo 26. And you begin to see that man and woman are at the very height of God's creation, His greatest creation. Y vemos que el hombre y la mujer están en la
la parte más arriba de la creación, son la creación máxima. And we see that God's very intentional because first it says, let us make man. Y vemos que Dios es muy intencional, dice, hagamos al hombre. God is an intentional God. Dios es un Dios intencional. But also it says, let us make man after our image, after our likeness. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. There's a pattern to God's creation. Hay un patrón de la creación de We're Dios. to be like Him in some way. Vamos a ser como Él en alguna forma. But we also see that God has a purpose for man because He says they're to have dominion. Pero también vemos que Dios establece un propósito para el hombre porque dice que deben de tener dominio, deben gobernar. Somehow, man and woman are to rule over the rest of creation. De alguna forma, el hombre y la mujer van a gobernar toda la creación. So to say that we were created in His image doesn't mean we physically look like God. Decir que fuimos hechos a su imagen no quiere decir que nos parecemos físicamente. Because the Bible tells us that God is spirit. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. So we don't necessarily look like Him, but we are to function like Him. Así que no nos parecemos físicamente a Él, pero debemos funcionar como Él. And so to say that we're created in the image of God means that we have functions similar to God. Así que decir que fuimos hechos a su imagen quiere decir que vamos a funcionar como Él. And this is really amazing. Y esto es verdaderamente increíble. One of those functions is that we get to have fellowship with Him. We can have fellowship. Una de esas funciones es que podemos tener una relación con Él. It means we also have the opportunity to serve God. También tenemos la oportunidad de servir a Dios. We have the opportunity to be obedient to God. Tenemos la oportunidad de ser obediente a Dios. We have the opportunity to administrate life in God's ways. Tenemos la oportunidad de administrar la vida, administrar la creación. Again, to rule over the rest of creation. Poder gobernar al resto de la creación. And we have the opportunity to imitate God in certain ways. Y tenemos la oportunidad de imitar a Dios en algunas formas. So if I were to give you 3 words of our functions, it would be this. Y si les fuera a dar 3 palabras de nuestras funciones, serían estas. One is primarily we're to reflect His image to the world. Una principalmente es reflejar su imagen al mundo. And do you realize that not just those who know Jesus, but every person created on the planet Y se dan cuenta que eso no solo aplica para la gente que cree en Jesús, sino para todas las personas en el planeta. reflects God's image in some way? Todos reflejamos la imagen de Dios en alguna forma. We get to fully reflect His image as we come to know Jesus. Llegamos a reflejarlo de una forma más plena al conocer a Jesús. But every person reflects God's image. Pero toda persona refleja la imagen de Dios. That's what gives them value and worth. Y eso es lo que les da valor. There are no worthless people on the planet. No hay personas sin valor en el planeta. But if you're like me, sometimes we walk around and we look at some people and give them greater status, and we look at other people and give them lower Pero status. si eres como yo, a veces vemos a algunas personas y les damos más valor, y vemos a otras y les damos menos valor. But in God's eyes, every person was created to have equal status, inherent value, great worth. Pero en los ojos de Dios, todas las personas tienen el mismo valor. And if you were to look into this mirror, it reflects an image, doesn't it? Si ves este espejo, va a reflejar una imagen. If I look into it, I see a pretty good-looking guy. Si yo veo ahí, veo una persona muy guapa. I used to be better looking. Era más guapo antes. I'm still pretty good looking. Todavía soy. But really, this reflects an image, doesn't it? Pero esto refleja una imagen, You ¿verdad? can see yourself in this image. Te puedes ver en esta imagen. What do other people see? ¿Qué es lo que ven otras personas? What do they see when they see you? They look at the mirror of your life. ¿Qué es lo que ven cuando te ven a ti, cuando ven el espejo de tu vida? Do they only see you? ¿Te ven solo a ti? Or do they see God's divine creation in you, through you? ¿O ven a la creación divina de Dios en ti, a través de ti? Well, these other 2 words help them to see God in you. Estas otras 2 palabras ayudan a ver a Dios a través de So I ti. said the first word is to reflect. The second word is to replenish. La primera palabra es reflejar su imagen. La segunda palabra es rellenar. See, just like the creatures that God created in the sea and on dry land, they were to multiply. Así como las criaturas que Dios creó en la tierra y en el mar tenían que multiplicarse, We were created to multiply too. nosotros también fuimos creados para multiplicarnos. Now it's real obvious one way in which we multiply. Es muy obvia una forma en la que nos podemos multiplicar. Have you seen all the staff children running around? ¿Ya han visto a todos los hijos de los coordinadores corriendo? So we were meant to multiply by multiplying other people. Así que es una forma de multiplicarnos, ¿no? Multiplicar
multiplicarnos en otras personas. But there's actually another way to multiply. Pero también hay otra forma de multiplicarnos. That's to multiply spiritually. Y eso es de multiplicarnos espiritualmente. That one way we're to replenish the earth is not just more physical human beings. Y una forma de rellenar, volver a llenar la tierra, no es a través de más personas físicas, But it's to trust God that He'll use us to raise up spiritual people around the planet. sino es confiar en Dios que nos va a usar para que haya más personas espirituales en el planeta. That because of our lives, there'll be more followers of Jesus. Que por nuestras vidas haya más seguidores de Jesús. And the third word, so you have reflect, replenish, and finally to rule. Entonces vimos reflejar, rellenar y la última es gobernar. That's really what this word dominion means. Esto es lo que significa esta palabra tener dominio. Somehow we're to rule over the rest of creation just as God rules. De alguna forma tenemos que gobernar al resto de la creación, así como Dios gobierna. And what that means is, like God, we're to bring order and fullness to everything we do. Y es lo que significa es que nosotros debemos de traer plenitud y orden a todo lo que hacemos. Let's say that God calls you to be a teacher in the schools. Digamos que Dios te llama a que seas un maestro. Do you understand the rule in that classroom? You bring order, you bring fullness into that classroom. Así que tú tienes que traer orden y plenitud a ese salón de clases. You take what's chaotic and you make it real and you make it work. Quitas todo el caos y lo haces funcionar. And through you, you try and make it function at the highest order. Y a través de ti haces que trate de funcionar en el nivel más alto de orden. And then as you do that, you're reflecting the image of God to those children. Y al hacer eso, estás reflejando la imagen de Dios a esos niños que estás enseñando. Let's say you're going to be a doctor or a dentist. Digamos que vas a ser un doctor o un dentista. Part of your purpose in life is to bring order and fullness to those who need it, who are hurting. Parte de tu propósito en la vida es traer orden y plenitud a aquellas personas que están enfermas. If God calls you to be an engineer, Si Dios te llama a ser un ingeniero, you may be used of God to literally recreate like God creates. You build things. vas a construir cosas, vas a recrear cosas similar a como Dios creó. You take that which is chaotic and doesn't have any order, Tomas todo eso que es caótico, que no tiene ningún orden, and you create something beautiful that works and benefits people. y haces algo hermoso que funciona y beneficia a la gente. Let's say that God calls you to be an artist. Digamos que Dios te llama a ser un artista, And maybe you're in the performing arts, maybe you're a dancer, y quizá eres un bailarín, or maybe you're a painter, o pintor, or maybe you're a o photographer. un fotógrafo, And you take what is chaotic and you bring order and fullness to it by creating images and giving images that tell a story. y entonces tomas todo lo que es en desorden, caótico, y le das orden y creas imágenes, creas cosas hermosas. You understand that part of your role of having dominion is to give order and fullness to that which is crazy out there. Así que esa parte de gobernar, de tener dominio, es tomar lo que estoy haciendo y darle orden. And maybe even God would call some of you to be staff with Earth. Y quizá algunos de ustedes también los va a llamar a que sean coordinadores de grupo. Your full-time role will be to give order and fullness to that which is spiritually chaotic. Y tu trabajo va a ser dar orden y plenitud a eso que es caótico espiritualmente. The most important thing is you follow God's calling. He has a special calling just for Lo you. más importante es que tú sigas ese llamado de Dios y tiene un llamado específico para ti. And whatever you do, whatever God calls you to do, Y sea lo que sea que Él te llama a hacer, you reflect His image, refleja su imagen, you help replenish the earth, ayudas a rellenar la tierra and you bring order and fullness. You rule y well. traes orden y plenitud, gobiernas bien. You ever thought about this? We know that if we have put our faith in Jesus, that the Holy Spirit lives within us. ¿Alguna vez has pensado en esto? Sabemos que si tú pones tu fe en Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. That means everywhere you go, Jesus goes with you. Así que a todo lugar donde tú vayas, ahí va Jesús contigo. You bring Jesus into every space in which you enter. Tú llevas a Jesús contigo a todo lugar donde tú vayas. You bring Jesus into the classroom when you're going to class. Vas al salón lo llevas contigo al salón de clases. You bring Jesus into that living situation where you have other people probably living with you. Lo llevas ahí en tu casa donde vives. If you work, then you bring Jesus into that workspace. Lo llevas a tu trabajo. And you have the opportunity to live out your most divine purpose when you do that. Y tú tienes la oportunidad de vivir y poner en práctica tu propósito divino al llevar a Jesús a todos esos lugares. And all of a sudden, through your presence, Jesus becomes very real to someone else. Y así que a través de tu presencia, Jesús se puede convertir en algo muy real para alguien más.
This is part of your creative purpose. Este es parte de tu propósito al ser creado. This is what gives us such great and deep meaning to life. Y esto es lo que nos da un gran y profundo significado a nuestra vida. And we'll talk more about this tomorrow night, but here's the problem with our culture. Y vamos a hablar más de esto mañana en la noche, pero este es el problema con nuestra cultura Worldwide, en todo el mundo. everyone was created to be an image bearer, Todos fuimos creados para ser un portador de esta imagen, but many of us become only image builders. pero muchos de nosotros solo nos convertimos en constructores de imágenes. So we look at this mirror again and we only see us. Así que nos vemos, el reflejo en este espejo y solo nos vemos a nosotros. We're only worried about the person looking back at us. Solo estamos preocupados por esa persona que estamos viendo. We spend all our time and energy trying to make us look better. Y empleamos todo nuestro esfuerzo y energía tratando de hacernos vernos mejor. And when we actually do that, the mirror gets kind of dim and it doesn't work very well. Y cuando hacemos eso, el espejo no funciona muy bien. People no longer can see Jesus in and through us. Porque la gente ya no puede ver a Jesús en y a través de nosotros. They only see how we're trying to make ourselves look better. Solo ven cómo nosotros estamos tratando de hacernos vernos mejor. And we can all do this. Y todos hacemos eso. So will we be image builders or will we be image bearers? Así que la pregunta es, ¿vamos a ser constructores de imagen o portadores de la imagen de Dios? You know what's interesting in this creation account? God only blesses two things. There's only twice that he says he blesses something. Es interesante, en toda su historia de la creación, hay solo dos cosas que Dios bendice. He blesses fruitfulness, Él bendice el ser fructífero, and we get fruit again through reflecting, replenishing, and ruling. y somos fructíferos al reflejar, rellenar y gobernar. When we do that well and in God's Spirit, we see that happen. Cuando hacemos eso bien, vemos que eso sucede, el ser fructíferos. And God says he blesses that. You know what that means? It means it gives us great joy when we do it. Y Dios dice que Él bendice eso. Lo que significa es que a nosotros nos da gran gozo cuando hacemos eso. You know the other thing he blesses in this story? ¿Saben cuál es la otra cosa que Dios bendice en esta historia? He blesses rest. Él bendice el descanso. I love that. Me encanta eso. Because we need to rest sometimes, Porque right? necesitamos descansar muchas The veces. seventh day it says God rested from his work. En el séptimo día Dios descansó de su trabajo. I don't think it's because he was out of energy. Y estoy seguro que no descansó porque se le acabó la energía. But I think he did it as an example because we can run out of energy. Pero creo que lo hizo como ejemplo porque a nosotros sí se nos puede acabar la energía. We need rest. Necesitamos descanso. We need to be replenished in our lives inside. Necesitamos ser rellenados en nuestra vida. And God blesses when we do that. Y Dios bendice cuando hacemos eso. We take time to rest before him. Cuando tomamos tiempo para descansar delante de Él. So we can experience his blessing and live out our purpose in creation. Así que podemos experimentar su bendición cuando vivimos nuestro propósito en la creación. It shows us that God is a redeeming God. He redeems things. Nos muestra que Dios es un Dios redentor, que Él redime cosas. God is a sovereign God. He's still in control. Dios es un Dios soberano, está en control. And God is a powerful God, and that He says a very word and something changes, something comes into existence. Y Dios es un Dios poderoso, que solo con hablar algo llega a existir. I want me to also read from the book of John, John chapter 1, 1 through 4. Vamos a leer también Juan, capítulo 1, del 1 al 4. John 1. You'll see how Jesus comes right in continuity with this creation story. Y vamos a ver cómo Jesús entra, continúa esta historia de redención. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. You see that Jesus, this is speaking of Him, He was present at the very moment of creation. Y aquí está hablando de Jesús, Él estaba presente ahí en la creación. Jesus has always existed, He's eternal. Jesús es eterno, siempre ha existido. But you see it says all things were made through Him. Pero dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. And in Him there is life. Y en Él hay vida. You see it talks about light and darkness again, that He literally is light. Y habla ahí otra vez de luz y oscuridad, dice que Jesús es luz. And then also read verse 14.
David. Y el versículo 14 también de Juan 1. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. And then Jesus did one more thing. He took on flesh and came to live among us. Y Jesús hizo una cosa más. Se hizo hombre y vivió entre nosotros. It's an unbelievable thing to think the Creator God became a man. Es algo increíble el reconocer eso, que el Dios creador se hizo hombre. And today we celebrate Palm Sunday, true? Y hoy celebramos el Domingo de Ramos. Easter is right ahead. Ya viene el Domingo de Resurrección. And so we understand that Jesus came so that he could go to the cross. Y entendemos que Jesús vino para ir a la cruz, But then also so he could be resurrected. pero también para resucitar, So that we could truly fulfill the very purpose of why we were created. para que pudiéramos en verdad cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Then one more passage, 2 Corinthians Y un chapter pasaje 5, más, 2 de Corintios capítulo 5, verses 17 to 20. Here we have the Apostle Paul giving us another view of what our purpose is. 2 Corinthians 5, 17 through 20. 2 de Corintios 5, del 17 al 20. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. You see, Paul describes it just a little bit differently, but it's the same thing. Y Pablo lo describe un poquito diferente, pero está hablando de lo mismo. He says that when we come to faith in Jesus, all of a sudden we're a new creation. Dice que cuando venimos a la fe a través de Jesús, somos una nueva creación. But now we have the life of Jesus living in us and through us. Ahora tenemos la vida de Jesús viviendo en nosotros y a través de nosotros. And we have the privilege of being his ambassadors. Y tenemos el privilegio de ser sus embajadores. To do what? ¿Para hacer qué? To reflect, Para reflejar, to replenish, para rellenar, to rule, para gobernar, to bring order and fullness to what is broken and chaotic. para traer orden y plenitud a todo aquello que está roto y está en caos. We take Jesus everywhere we go, Nosotros llevamos a Jesús a todos los lugares donde vamos, that others might see him. para que otros lo puedan ver. So we're going to put 2 slides on the screen and then we're finished. Vamos a poner 2 imágenes aquí en la pantalla y para terminar. The first one really is meant to show you what I think is really the main reason that we had to read this creation story tonight. That because we are created in God's image, we have a divine purpose that gives meaning to everything we do. Y aquí, para recapitular, la razón por la que quise leer esto de Génesis es para reconocer que ya que somos creados a la imagen de Dios, tenemos un propósito divino que le da significado a todo lo que hacemos. So we don't have 2 lives or 3 lives. No tenemos 2 vidas ni 3 vidas. Our lives are not divided like this is our school life, this is our family life, this is our work life. Nuestra vida no está dividida, esta es mi vida en la escuela, esta es mi vida en la casa, esta es mi vida en el trabajo, Or this is our church life. o esta es mi vida en la iglesia. We have one life. Tenemos una vida. Everything we do matters to God. Todo lo que hacemos le importa a Dios. And everything we do as we follow His calling has meaning and purpose before God. Y todo lo que hacemos al seguir su llamado tiene un propósito. Whatever He calls us to do. Sea lo que sea que Él me llame a hacer. And the second slide will give you what I think are some application points for us to think about tonight. Y también vamos a ver algunos que pueden ser unas posibles aplicaciones. So because we are all created in His image, every person has inherent worth and value. Ya que todos somos creados a su imagen, cada persona tiene un valor inherente. And again, because we're created in His image, we can reflect His image to everyone. Y ya que todos somos creados a su imagen, podemos reflejar su imagen a aquellos a nuestro alrededor.
Because we were created in God's image, we're able to replenish the earth with more image bearers. Ya que todos somos creados a su imagen, debemos llenar la tierra con más portadores de su imagen. And because we were created in His image, we must rule over the created order. Y ya que todos somos creados a su imagen, debemos gobernar sabiamente sobre el orden creado. That through our work and our calling, whatever God calls us to do, Para que a través de nuestro trabajo y a través de lo que Dios nos ha llamado a hacer, that through our deeds and through our words, a través de nuestras obras, de nuestro trabajo, that when people look at us, que cuando la gente nos vea a nosotros, they actually see our Savior. They see our Savior. que vean a nuestro Salvador, They see Jesus more fully. que vean a Jesús de una forma más plena. Now be close in prayer. Vamos a orar. Dios, muchas gracias porque eres creador y eres nuestro creador. Y gracias porque tú nos has dado un valor especial a cada uno de nosotros y tienes un propósito también para cada uno de nosotros. Te pido que nos ayudes a reconocer en los momentos de crisis que tú eres bueno, que tú estás ahí, que tú nos entiendes y reconocer que tú eres poderoso. Y ayúdanos a tomar esos pasos de fe, de obediencia, para reflejar tu imagen, para gobernar lo que tú nos has dado, traer orden y para rellenar la tierra con más seguidores tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amen.